¿Te ha pasado alguna vez? Estás en casa, todo está tranquilo. Tal vez estás a punto de dormir o de disfrutar de un momento de paz. Y de repente, clic, se va la luz. Todo se oscurece. Y en ese instante, algo cambia. Ese cuarto que conoces tan bien, ese pasillo que has recorrido 1000 veces, de repente se siente distinto. ¿Por qué? El miedo a la oscuridad es algo que casi todos hemos sentido en algún momento. Ya sea cuando éramos niños y pedíamos que nos dejara la luz del pasillo encendida, o ahora, de adultos, cuando preferimos dormir con una lamparita cerca. Es un miedo universal, algo que nos une como seres humanos. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene la oscuridad que nos hace sentir tan vulnerables? En este vídeo no solo vamos a explorar las razones detrás de este miedo, sino que también vamos a descubrir algo fascinante, que la oscuridad no es solo un vacío, sino un espejo. Un espejo que refleja no solo lo que hay afuera, sino también lo que llevamos dentro. ¿Listos para encender una luz en este tema? Comenzamos. Imagina esto. Estás en casa, es de noche y todo está en silencio. De repente, decides ir a la cocina a por un vaso de agua. Comienzas a caminar por el pasillo. Pero algo pasa. Ese pasillo que has recorrido 1000 veces de día, ahora se siente diferente. Más largo, más oscuro, más inquietante. ¿Qué haces en ese momento? ¿Aceleras el paso? ¿Buscas tu teléfono para encender la linterna? ¿O te quedas quieto conteniendo la respiración, como si algo o alguien estuviera ahí esperándote? Este miedo, esta sensación de que algo no está bien en la oscuridad, es algo que casi todos hemos sentido. No importa si tienes 8 u 80 años. No importa si vives en una gran ciudad o en un pueblo pequeño. El miedo a la oscuridad es algo universal. Es como si estuviera grabado en nuestro ADN. Pero aquí está la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan simple como la ausencia de luz nos hace sentir tan vulnerables? ¿Por qué nuestro corazón late más rápido, nuestras palmas sudan y nuestros sentidos se agudizan cuando las luces se apagan? Para entenderlo, tenemos que viajar atrás en el tiempo. Muy, muy atrás. A una época en la que la oscuridad no era solo incómoda, era peligrosa. Imagina a nuestros antepasados viviendo hace miles de años. No había electricidad, ni farolas, ni luces de seguridad. Solo el fuego y la noche. Para ellos, la oscuridad no era solo incómoda, era mortal. En la noche, los depredadores salían a cazar. Los sonidos extraños podían significar peligro. Y lo peor de todo, no podían ver lo que se acercaba. La oscuridad era sinónimo de incertidumbre, y la incertidumbre podía costarles la vida. Ahora piensa en nuestro mundo actual. Ya no hay tigres dientes de sable esperándonos en la esquina, ni tribus rivales al acecho. Pero nuestro cerebro no ha cambiado tanto como creemos. Nuestro cerebro sigue reaccionando igual que los de nuestros antepasados. Cuando nos encontramos en la oscuridad, esa parte primitiva de nosotros se activa. Es como si una voz interna nos dijera: cuidado, aquí no ves todo, y lo que no ves podría lastimarte. Este miedo, aunque ya no sea necesario para sobrevivir, sigue ahí. Es como una alarma que no sabemos cómo apagar. Y aunque ahora sabemos que no hay monstruos debajo de la cama, nuestro cerebro prefiere no correr riesgos. Mejor prevenir que lamentar, parece decirnos. Pero fíjate bien, no todos los animales le temen a la oscuridad. De hecho, para muchos, la noche es su momento de mayor actividad. Leones, búhos, murciélagos, ellos no tienen miedo. ¿Por qué nosotros sí? ¿Qué nos hace tan diferentes? La respuesta está en nuestra evolución. Nosotros no somos cazadores nocturnos. Nuestros sentidos no están adaptados para la oscuridad. Y eso, queridos amigos, es lo que hace que la noche nos siga dando escalofríos, incluso
en pleno siglo XXI. Entonces, ya sabemos que nuestro cerebro está programado para temer a la oscuridad. Es un instinto que viene de nuestros antepasados, de esos tiempos en los que la noche era sinónimo de peligro. Pero hay algo más, algo que hace que este miedo sea aún más intenso. Y ese algo es nuestra imaginación. Cuando estamos en la oscuridad, nuestros ojos no pueden ver todo lo que hay alrededor. Y nuestro cerebro, que odia los vacíos, comienza a llenar esos espacios con lo que sea. Esa sombra en la esquina podría ser solo un abrigo colgado o alguien que no debería estar ahí. Ese ruido quizás sea el viento moviendo las ramas o algo más. Es como si nuestra mente se convirtiera en un director de películas de terror y nosotros somos el público que no puede dejar de mirar. Cada sombra, cada sonido se convierte en una escena de miedo. Y lo peor es que no podemos apagar esa película, porque está dentro de nuestra cabeza. ¿Te ha pasado? Estás en casa, todo está tranquilo, pero de repente escuchas un ruido. Algo cayó en la cocina. ¿Qué fue? ¿El gato? ¿El viento? ¿O algo más? En ese momento, tu imaginación comienza a trabajar. Y antes de que te des cuenta, ya estás imaginando escenarios que ni en las películas más terroríficas se atreven a mostrar. Esto no es casualidad. Nuestro cerebro está diseñado para anticipar peligros, incluso cuando no los hay. Es un mecanismo de supervivencia. Pero en la oscuridad, ese mecanismo se descontrola. Sin información visual clara, nuestra imaginación toma el control. Y no siempre es nuestro aliado. Y aquí está lo más interesante. Este miedo no es algo solo que sentimos, sino algo que creamos. La oscuridad es como un lienzo en blanco y nuestra mente es el pincel que lo llena de formas, sonidos y monstruos. Monstruos que en realidad, la mayoría de las veces, solo existen en nuestra imaginación. Hemos hablado de cómo la oscuridad activa nuestros instintos más primitivos, de cómo nuestra imaginación llena los vacíos con miedos y escenarios aterradores. Pero hay algo más profundo, algo que va más allá de los ruidos extraños y de las sombras misteriosas. Algo que tiene que ver con nosotros mismos. Cuando apagamos la luz, no solo desaparece el mundo exterior, también nos quedamos solos. Solos con nuestros pensamientos, con nuestras dudas, con nuestros miedos más profundos. La oscuridad, en ese sentido, es como un espejo. Un espejo que nos enfrenta a lo que llevamos dentro. ¿Te ha pasado? Estás en la cama a punto de dormir y de repente los pensamientos comienzan a llegar. Esas preguntas que evitas durante el día, esos miedos que guardas en lo más profundo de tu mente, de repente salen a la superficie. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Qué pasará mañana? ¿Y si fracaso? La oscuridad tiene una forma peculiar de quitarnos las distracciones. Sin luces, sin ruidos, sin pantallas que nos entretengan, nos vemos obligados a enfrentarnos a lo que realmente sentimos. Y a veces, eso da más miedo que cualquier monstruo imaginario. Pero aquí hay algo importante. Este miedo, aunque incómodo, puede ser una oportunidad. Una oportunidad para conocernos mejor, para entender qué nos asusta y por qué. Porque al final, la oscuridad no es solo un vacío, es un espacio. Un espacio para reflexionar, para crecer, para sanar. La próxima vez que te encuentres en la oscuridad, respira hondo y pregúntate, ¿a qué le tengo miedo realmente? ¿A lo que hay afuera o lo que hay dentro de mí? Porque a veces el mayor monstruo no está en la sombra de la esquina, está en nuestro propio reflejo. Entonces, ¿qué hacemos con este miedo? ¿Lo combatimos? ¿Lo ignoramos? ¿O lo aceptamos? La verdad es que no hay una respuesta única, pero aquí va una idea. En lugar de ver la oscuridad como un enemigo, podemos verla como una aliada.
como un espacio para reconectar con nosotros mismos y encontrar algo de paz en el silencio que trae. La oscuridad no tiene por qué ser algo que temer. Puede ser un momento para respirar hondo, para escucharnos a nosotros mismos, para dejar atrás el ruido del día y simplemente ser. ¿Te imaginas? En lugar de encender todas las luces y sentir miedo, ¿qué tal si te das un momento para acostumbrarte a la penumbra? Para descubrir que en realidad no hay nada que temer. Hay muchas formas de convivir con la oscuridad sin que nos domine el miedo. Aquí tienes algunas ideas. Respira y observa. Cuando te sientas incómodo en la oscuridad, respira profundamente y observa a tu alrededor. Nota cómo tus ojos se adaptan, cómo poco a poco comienzas a distinguir formas y siluetas. Usa la luz a tu favor. No tienes que estar en completa oscuridad si no quieres. Una vela, una lamparita tenue o incluso la luz de la luna pueden ser tus aliadas. Reflexiona. Aprovecha ese momento de quietud para pensar en cómo te sientes, en qué te preocupa y en qué puedes hacer para sentirte mejor. La oscuridad puede ser un gran espacio para la introspección. Y aquí está lo más importante. La oscuridad no es eterna. Así como la noche siempre da paso al amanecer, nuestros miedos también pueden transformarse en algo más. En aprendizaje, en crecimiento, en paz. Porque al final, la oscuridad no es más que otra parte de la vida. Así que la próxima vez que te encuentres en la oscuridad, recuerda, no estás solo. Todos llevamos ese miedo dentro, pero también tenemos la capacidad de transformarlo. Y quién sabe, tal vez en esa oscuridad encuentres algo que no esperabas, algo que te haga más fuerte. Gracias por acompañarme en este viaje. Si este vídeo te hizo reflexionar, si te ayudó a entender un poco más ese miedo que a veces sentimos, o si simplemente te dio un momento de calma, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que también le tema o le encante la oscuridad. Porque al final, todos estamos en esto juntos. Y recuerda, la oscuridad no es el final, es solo una parte del camino. Nos vemos en el próximo vídeo.